Hola a todos, listos para sumergirnos en un nuevo misterio. Hoy vamos a hablar de El misterio del engranaje de Delos. Una historia que nos lleva al Londres victoriano, llena de inventos, sociedades secretas y un artefacto que podría controlar el tiempo. Exacto. Y en el centro de todo tenemos a Evelyn Walsh, una inventora brillante que se ve envuelta en la búsqueda de este artefacto. Lo interesante es que la historia no se limita a presentarnos una aventura. Nos hace pensar en las consecuencias de manipular el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y ya desde el principio, con Evelyn en su taller, rodeada de mecanismos, se plantea esa dualidad entre el progreso y lo desconocido. Es que la historia empieza con ella trabajando en su taller, ¿no? Y de repente recibe la visita de un personaje misterioso, Lord Crowley. Un personaje que busca el engranaje de Daedalus y que ve en Evelyn la clave para encontrarlo. Y aquí es donde la trama empieza a complicarse. Porque, ¿quién es realmente Lord Crowley? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Misterioso, sin duda. Pero volviendo a Evelyn, me parece fascinante cómo la autora la retrata. En una época dominada por hombres, ella destaca por su inteligencia, su pasión por la mecánica. Es un personaje que rompe con los esquemas de su tiempo. Totalmente. Y además, la historia nos muestra cómo su conocimiento se convierte en una herramienta tan poderosa como cualquier artefacto mágico. Exacto, y esa inteligencia será puesta a prueba en las catacumbas del cementerio de St. Pancras, un lugar que esconde más secretos de los que parece. Porque no se trata solo de encontrar un objeto, sino de enfrentarse a los desafíos que implica esa búsqueda. Y las catacumbas son una clara representación de eso, ¿no? Un lugar oscuro, laberíntico, que pone a prueba el ingenio y la valentía de Evelyn. Es como si la autora nos estuviera diciendo, para alcanzar el conocimiento, a veces hay que adentrarse en lo desconocido, enfrentarse a nuestros miedos. Sin duda. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar el tablero de ajedrez gigante que Evelyn encuentra en las profundidades. Una prueba que va más allá de lo físico, que nos habla de estrategia, de tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Me gusta cómo la historia utiliza elementos como este para hablarnos de la vida misma, ¿no? Claro, porque al final todos nos enfrentamos a encrucijadas, a decisiones que pueden cambiar nuestro destino. Y en ese sentido, la determinación de Evelyn, su capacidad para analizar y encontrar soluciones, es algo que sin duda podemos aplicar a nuestra propia vida. Es un recordatorio de que incluso en las situaciones más complicadas siempre hay una salida si sabemos buscarla. Exacto. Pero la cosa no termina ahí. En las profundidades de las catacumbas, Evelyn se encuentra con un nuevo desafío. El guardián de la cripta. Un ser misterioso que parece salido de las leyendas y que pone a prueba la valentía de Evelyn. ¿Crees que la aparición de estas criaturas fantásticas tiene un significado más profundo en la historia? Sin duda. Podrían representar los miedos, las dudas que todos llevamos dentro y que a veces nos impiden avanzar. Es interesante esa idea de que para conseguir algo valioso, primero tenemos que superar nuestros propios demonios internos. Totalmente. Y justo cuando Evelyn se enfrenta a este nuevo desafío, la trama nos deja con la intriga, con la duda de si logrará salir victoriosa de esa situación. Y hasta aquí podemos leer por hoy. En la próxima entrega de nuestra inmersión, descubriremos si Evelyn logra superar este reto y qué nuevos peligros le esperan en la búsqueda del engranaje de Daedalus. ¿Recordéis dónde lo dejamos? Evelyn cara a cara con el guardián de la cripta en las profundidades. Un momento de tensión máxima, ¿verdad? Fatalmente. Pero justo cuando la cosa se pone interesante, la historia da un giro inesperado. Sí, ¿qué ocurre? Pues resulta que Evelyn cae a una cámara subterránea. Herida, sí, pero rodeada de unas inscripciones antiguas que parecen vibrar con una energía especial. Interesante. ¿Y qué pasa con el guardián? Ahí lo dejamos por ahora. Lo importante es este cambio de escenario. Pasamos de la acción trepidante a un ambiente más místico cargado de historia. Es como si Evelyn hubiera traspasado un umbral hacia un conocimiento ancestral. Exactamente. Y en esta cámara, rodeada de esos símbolos antiguos, Evelyn encuentra un cofre. ¿Y qué crees que había dentro? A ver, déjame adivinar. El engranaje de Daedalus. Bingo. La descripción del artefacto es tan detallada que casi podemos sentir su presencia, su peso histórico. Claro, porque no se trata de un simple objeto mecánico. Hay una especie de aura que lo rodea, ¿no? Una mezcla de belleza y poder que nos hace preguntarnos qué pasaría si realmente tuviéramos en nuestras manos un objeto capaz de controlar el tiempo. Sin duda. Imagina las posibilidades, pero también los riesgos. Desde luego. Y justo cuando Evelyn está asimilando su descubrimiento, aparece de nuevo el guardián de la cripta. Y sigue siendo amenazante. Pues no. Y esa es la sorpresa. En lugar de atacar, revela su verdadera identidad y la advierte sobre la responsabilidad que conlleva el engranaje. Vaya, un giro argumental que nos recuerda que el conocimiento no está exento de consecuencias. Exacto. Evelyn debe demostrar que es digna del poder que ha encontrado. Debe usar su inteligencia con sabiduría.
Y aquí es donde vemos la evolución del personaje de Evelyn, ¿no? No se deja cegar por la ambición, sino que asume la responsabilidad. Totalmente, un punto a favor para Evelyn. Sin duda. Habiendo prometido usar el engranaje con responsabilidad, Evelyn regresa a Londres. ¿Y qué ocurre con Lord Crowley? Ahí sigue, al acecho. De hecho, la amenaza no desaparece, al contrario, se intensifica. Porque Lord Crowley representa la ambición desmedida, ese deseo de poder sin límites. Su lucha con Evelyn no es solo por un objeto, sino por dos visiones del mundo enfrentadas. Totalmente. Y esa lucha se vuelve tangible cuando los secuaces de Lord Crowley atacan el taller de Evelyn. ¿En serio? Sí, la autora combina la acción con la reflexión. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender aquello en lo que creemos? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Sin duda. Pero volviendo a la historia, Evelyn debe usar todo su ingenio para defenderse, demostrando que la inteligencia puede ser un arma tan poderosa como cualquier artefacto. Me gusta esa idea. A veces olvidamos que la astucia y la valentía pueden ir de la mano. Totalmente. Y justo cuando la situación parece desesperada, un nuevo personaje entra en escena, Alistair Crowley. Crowley. ¿Qué está relacionado con Lord Crowley? Esta es la pregunta. La historia no lo deja claro al principio. Lo que sí sabemos es que Alistair es un erudito del tiempo que parece conocer los secretos del engranaje. Vaya, su aparición añade una capa más de misterio a la trama. ¿Será un aliado o un enemigo? Esa es la cuestión. Sus motivaciones no están claras al principio, lo que aumenta la intriga y nos deja con ganas de saber más. Y aquí es donde la trama da un giro aún más misterioso. Alistair le entrega a Evelyn un antiguo reloj de bolsillo. Un reloj. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Según Alistair, este reloj es la clave para controlar el engranaje. Ya veo. Y supongo que no se trata de un reloj cualquiera. Exacto. Parece estar conectado de alguna manera al engranaje. Será una especie de llave para activar su poder. Es posible. O quizás sea una forma de controlar su energía. Sea como sea, la intriga está servida. Impulsada por las advertencias de Alistair, Evelyn se embarca en un viaje a través de Europa, siguiendo las pistas del engranaje. Un viaje en busca de respuestas, ¿no? Eso es. Visita ciudades como Praga, Budapest, Viena. Lugares que parecen estar conectados de alguna manera al engranaje. Un viaje físico, pero también intelectual, diría yo. Evelyn se convierte en una especie de detective del tiempo, buscando en el pasado la clave para comprender el presente. Totalmente. Y en cada lugar que visita, encuentra más piezas del rompecabezas. Un erudito en Praga, una sociedad secreta de alquimistas en Budapest. Todos ellos añaden capas a la historia del engranaje, conectándolo con la magia, la alquimia, el tejido mismo del tiempo. Es fascinante cómo la autora entrelaza la historia real con la ficción. Nos sumerge en un mundo donde lo posible y lo imposible se confunden. Totalmente. Y así, después de un largo y peligroso viaje, Evelyn llega a un antiguo templo en Transilvania. Transilvania. El lugar perfecto para una historia como esta. Sin duda. Según la leyenda, es el lugar donde se encuentra el engranaje de Daedalus. Y supongo que Evelyn descubrirá la verdad sobre el engranaje y sobre sí misma. Exacto. En este templo, rodeada de historia y misterio, Evelyn comprende que su destino no es controlar el engranaje, sino protegerlo. Un giro interesante. Ya no se trata de ambición, sino de responsabilidad. Totalmente. Evelyn comienza su viaje buscando el poder del engranaje, pero al final comprende que su verdadero propósito es salvaguardar ese poder, evitar que caiga en las manos equivocadas. Una lección que todos deberíamos aprender. Sin duda. Y con esa nueva determinación, Evelyn regresa a Londres. Sin el engranaje, pero con una comprensión mucho más profunda de su importancia. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Lord Crowley sigue ahí fuera. Exacto. La lucha no ha terminado. De hecho, Lord Crowley la espera en Londres, exigiendo el engranaje. Pero Evelyn está preparada. ¿Y qué hace? ¿Se enfrenta a él? En cierto modo. Utiliza el reloj de bolsillo que le dio Alistair para manipular el tiempo, creando ilusiones que le permiten escapar. Un final abierto que nos deja con la intriga. Totalmente. ¿Conseguirá Evelyn mantener el engranaje a salvo? ¿Qué nuevos peligros le esperan en el futuro? Tendremos que esperar para descubrirlo. Una historia que nos mantiene en vilo hasta el final. Sin duda. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta. ¿Y si tuvieras en tus manos un artefacto capaz de controlar el tiempo? ¿Qué harías? Esperamos tus reflexiones. Hasta nuestra próxima inmersión en lo desconocido.